Un multimillonario encuentra a un niño negro de 8 años desmayado en un parque y lo lleva a su mansión. La lluvia caía a cántaros sobre las tranquilas y sinuosas calles de Crestwood Heights, un barrio tan prístino que parecía inafectado por el tiempo y los problemas. Urbanizaciones cerradas se alzaban tras altos setos, cada una fortaleza de riqueza y poder, con sus luces brillando suavemente tras las ventanas empañadas. Pero la residencia Wade destacaba, no por su tamaño ni su elegancia, aunque poseía ambas, sino por el silencio que la envolvía como la niebla. Encaramada en una colina, la mansión parecía más un museo que una casa. En el interior, las paredes estaban desnudas, los muebles eran escasos, modernos e impersonales. Cada objeto había sido colocado con precisión, pero nada parecía habitado. Era la clase de frío que el dinero no podía calentar. Lucas Wade estaba sentado solo en la tenue luz de su estudio, con una elegante chimenea zumbando tras un cristal. Su chaqueta colgaba del respaldo de la silla, olvidada. Su portátil estaba abierto, con mensajes sin leer parpadeando en la pantalla. El mundo esperaba cosas de él. Accionistas, miembros de la junta, un centenar de titulares sin leer que usaban su nombre. Pero nada de eso le llegó esa noche. El hombre que una vez dominó las exposiciones tecnológicas y las portadas de Fortune, ahora se movía como un fantasma por su propia vida. La foto de su hijo permanecía en la esquina del escritorio, enmarcada en madera desgastada, lo único que no encajaba en la habitación. Aiden, de 10 años, sonriendo bajo una mata de rizos, con los ojos llenos de asombro. Lucas recorrió con el dedo el cristal, recordando la calidez de esa sonrisa, las preguntas constantes, la energía que una vez llenó esos pasillos. Había pasado más de un año desde la muerte de Aiden, pero el dolor no había disminuido. Al contrario, se había asentado más profundamente, clavándose en sus huesos. Afuera, un trueno retumbó en la distancia, un gruñido sordo que resonó por las colinas. Lucas se levantó, se pasó una mano por el pelo canoso y miró el reloj. Pasadas las 7. No había comido, no había hablado con nadie desde la mañana. Caminó hacia la ventana, observando cómo la lluvia tiñe el mundo de grises y negros. Por razones que no pudo identificar, cogió las llaves. Ya no quería estar dentro, quizás solo un paseo, quizás solo movimiento. Necesitaba respirar en otro lugar. Las calles se volvían desconocidas a medida que tomaba curvas tras curvas, alejándose de los caminos privados y los cuidados paisajes de su barrio. La lluvia golpeaba contra el parabrisas, y pronto el coche se detuvo con una sacudida en un semáforo en rojo, y luego de nuevo 2 manzanas después. El salpicadero parpadeó. Lucas maldijo por lo bajo, pulsando el contacto, pero el motor solo rugió. Un símbolo parpadeante advertía de una avería eléctrica. Golpeó el volante y miró a su alrededor. Había un pequeño parque cerca, lo reconoció vagamente. Aiden había insistido una vez en que pararan allí durante un paseo dominical, fascinado por un mural pintado a lo largo de la valla. Lucas recordaba cómo habían estado bajo la lluvia, así, viendo cómo los colores se fundían bajo el aguacero. Sin pensarlo, salió, ajustándose el abrigo con más fuerza, mientras el viento le azotaba la cara mientras caminaba la corta distancia hasta la entrada del parque. La verja metálica crujió al abrirla. El parque estaba desierto, los árboles se doblaban bajo el peso de la lluvia, las hojas temblaban como manos asustadas. Las tenues farolas zumbaban en lo alto, proyectando halos en la niebla. Los charcos cubrían los senderos, y los bancos se erguían como reliquias olvidadas. Mientras caminaba, los recuerdos se le escapaban por los bordes. Aiden persiguiendo palomas cerca de la fuente, resbalando en la hierba mojada, riendo. Lucas se detuvo cerca de esa misma fuente, ahora silenciosa, recogiendo agua en su cuenco seco. Durante un largo instante permaneció inmóvil, dejando que la tormenta le impregnara la ropa. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. No era fuerte, solo el suave roce de algo al moverse contra el hormigón. Se giró, escudriñando las sombras cerca del parque infantil. Allí, bajo una lámpara parpadeante, desplomada en un banco, había una pequeña figura, apenas visible en la oscuridad. Lucas dudó, con el corazón acelerado. Al acercarse, la figura tomó forma. Un niño, empapado hasta los huesos, con las extremidades encorvadas hacia adentro como un animal herido. La ropa del niño se le pegaba a su diminuto cuerpo, tenía manchas de barro en los vaqueros y le faltaba una zapatilla.
Su mano aferraba un trozo de papel o una fotografía apretado contra su pecho. Lucas se arrodilló a su lado, entrecerrando los ojos mientras intentaba evaluar el estado del niño. Tierra, labios ligeramente azules. No hubo respuesta cuando Lucas le tocó el hombro. Extendió la mano hacia la muñeca del niño, débil, pero tenía pulso. El alivio lo invadió mezclado con la alarma. El niño ardía de fiebre, incluso con el frío. Lucas miró a su alrededor, pero el parque estaba vacío, no había señales de nadie más. Sin pensarlo 2 veces, alzó al niño en brazos. La cabeza del niño colgaba contra su pecho, respirando superficialmente. La lluvia caía con más fuerza, como si lo impulsara a moverse. Corrió de vuelta al coche, acunando al niño contra su pecho, protegiéndolo bajo su abrigo. Las luces del coche parpadearon débilmente cuando abrió la puerta trasera y lo recostó en el asiento. El motor se negó a arrancar de nuevo. Lucas maldijo por lo bajo y buscó su teléfono, marcando ya a los servicios de emergencia. Pero entonces se detuvo. El niño parecía aterrorizado, incluso inconsciente. Algo en su agarre sobre la foto, los moretones que se difuminaban en el cuello de su camisa, la forma en que se encogía sobre sí mismo, no le hacía sentir bien. Lucas miró la pantalla, con el pulgar suspendido. En lugar de pulsar el botón de llamada, cambió de aplicación y llamó a un chofer privado. El hospital estaba a solo 20 minutos. De vuelta en el coche, Lucas subió la calefacción al máximo y volvió a examinar al niño. El niño se movió ligeramente, sus párpados parpadearon antes de volver a quedarse quieto. Lucas desenroscó con cuidado los dedos del niño y sacó el papel que sostenía. Era una fotografía, arrugada y rasgada por un borde. Una mujer, con 2 niños pequeños en brazos. Uno era claramente el niño a su lado. El otro, más joven. La mujer tenía la mirada cansada, pero una sonrisa amable. Escrito en el reverso con bolígrafo tembloroso: Mamá, yo y Malik. Antes de que todo saliera mal. Lucas dobló la foto y se la guardó en el bolsillo. Su chofer llegó en minutos, paraguas en mano, con los ojos abiertos como platos al ver la escena. No hicieron preguntas. Lucas subió y le indicó que los llevara al hospital más cercano, rápido. Mientras la ciudad se desdibujaba ante las ventanas, Lucas observó al niño, con las manos apoyadas en su pequeño pecho para sentir su constante subir y bajar. No sabía quién era ese niño, no sabía de dónde venía ni por qué estaba solo bajo la lluvia. Pero algo en lo profundo de él se agitó, un dolor silencioso que había permanecido enterrado durante tanto tiempo. Por primera vez en más de un año, Lucas sintió que el propósito se abría paso entre el entumecimiento. Al otro lado de la ciudad, horas antes, Jalen se había deslizado entre vallas y callejones, desapareciendo su pequeño cuerpo entre las sombras. Había aprendido a moverse en silencio, a permanecer oculto, a hacerse pequeño. El mundo no era seguro, no para niños como él, especialmente desde que se llevaron a Malik, especialmente desde aquella última casa. No quería pensar en ello, en los gritos, la puerta cerrada, los moretones por los que nadie preguntaba. Había esperado ayuda, no llegó. Así que corrió. Ahora, solo en un parque lejos de todo lo familiar, Jalen se había acurrucado en el frío cemento, temblando bajo un tobogán. Le dolía el estómago. Solo había comido galletas robadas de una gasolinera hacía 2 días. Tenía la sudadera empapada y los huesos le dolían de frío. Se había aferrado a la foto, apretándola contra el pecho como una armadura. «Aférrate a esto», le había dicho su madre una vez. «Cuando te sientas perdido, te traerá de vuelta con nosotros». Pero se habían ido. Todos. Su cuerpo finalmente cedió. El mundo se había inclinado y él había caído. En ese momento pensó en Malik, su hermano pequeño, de amplia sonrisa y nariz mocosa, siempre agarrando la mano de Jalen cuando tenía miedo. Se preguntó si Malik tendría a alguien que lo protegiera ahora. Esperaba que sí. Y entonces no hubo nada. Hasta que sintió calor, una repentina sensación de alivio. El latido de un corazón cerca de su oído. La voz de un extraño, baja, casi vacilante, pronunciando palabras que no podía oír. No abrió los ojos. Estaba demasiado cansado. Pero los brazos que lo sostenían no le dolían. No estaban fríos. Por primera vez en semanas, Jalen lo soltó. La habitación del hospital estaba estéril y fría, el tipo de lugar que parecía absorber cada sonido, cada sentimiento. Lucas,
Sentado en una silla junto a la cama, observaba la diminuta figura de Jalen, que yacía bajo las sábanas blancas y rígidas. El cuerpo del niño casi se perdía entre las capas de mantas y equipo médico. El pulso del monitor cardíaco marcaba el tiempo como un reloj, cada latido recordándole a Lucas que el niño estaba vivo. Apenas, al parecer. Los médicos habían actuado con rapidez, hidratándolo, administrándole líquidos y comprobando el grado de desnutrición. Pero los moretones, oscuros y moteados, contaban una historia diferente, una de abandono y dolor, de una vida vivida en las sombras. No era solo deshidratación ni hambre, era algo más profundo, algo que el niño había cargado durante demasiado tiempo. La enfermera entró, una mujer vivaz de unos 30 y tantos años, enérgica y eficiente. Se movió para revisar las constantes vitales del niño, con movimientos cuidadosos pero profesionales, como si su estado fuera solo una estadística más en una larga jornada de trabajo. Pero entonces se detuvo, mirándolo con más atención. Su expresión vaciló un instante antes de volver a los gráficos. Lucas observaba, percibiendo un cambio en el aire. La mujer no tardó en hablar, con una voz baja pero inconfundible. ¿No es él? Swing preguntó, señalando al chico, aunque ya sabía la respuesta. Lucas se quedó paralizado, apretando con fuerza el reposabrazos de la silla. Ella se acercó, con la mirada fija en los moretones descoloridos bajo los ojos del chico, las señales de las dificultades y su pelo enmarañado. «Ese es el chico del boletín de personas desaparecidas», continuó, como si intentara convencerse a sí misma más que a Lucas. «Jalen Carter. Lleva semanas desaparecido». Lucas sintió un repentino escalofrío que le recorrió los huesos. El peso del descubrimiento lo invadió, frío y sofocante. La vida de Jalen, ahora expuesta, no era solo una serie de desgracias aleatorias. Fue una tragedia que se desarrolló sin que nadie se diera cuenta. Fue una vida que se escapó de las grietas de un sistema quebrado. La enfermera se apartó para hacer una llamada. Lucas se quedó allí sentado, con la mente acelerada, mientras el niño permanecía inconsciente, ajeno al cambio que acababa de ocurrir. Podía oír voces en el pasillo, apagadas, distantes, como si el mundo se les viniera encima. Unos minutos después aparecieron dos agentes uniformados, seguidos de una trabajadora social, con rostros severos e impersonales mientras entraban en la habitación. «¿Es usted Lucas Wade, cierto?», preguntó el agente, aunque era más una afirmación que una pregunta. Lucas asintió lentamente, sin saber a dónde iba a parar. Nunca había imaginado una situación así, un niño tan destrozado, una vida tan descarrilada, que ni siquiera su riqueza e influencia podrían protegerlo. Pero entonces, las siguientes palabras del agente lo sacudieron por completo. «Tenemos que ponerlo bajo custodia. Se ha notificado a los servicios de protección infantil. Tenemos que seguir el procedimiento». Los pensamientos de Lucas daban vueltas mientras veía a la trabajadora social avanzar. La mujer miró al niño y luego a Lucas con una expresión indescifrable. «Este niño ya está en el sistema. Tenemos que contactar con su familia y llevarlo a un entorno seguro», dijo, con palabras tan frías que lo desgarraron. «No», respondió Lucas sin poder contenerse. La palabra sonó demasiado fuerte en la habitación estéril. Su voz, normalmente serena y controlada, se quebró con una emoción que no podía identificar. Miró a Jalen, que permanecía inconsciente. Su frágil cuerpo era demasiado pequeño para el mundo en el que lo habían metido. «No, se queda aquí. Asumiré toda la responsabilidad por él. No volverá al sistema. Yo Dot». El agente levantó una mano con tono cortante. «Usted no es su tutor legal, señor Wade. No podemos dejarlo con usted a menos que sigamos los canales adecuados». Una punzada de frustración e impotencia golpeó a Lucas en el pecho. ¿Cómo habían llegado las cosas tan lejos? ¿Cómo se había encontrado, un hombre que lo tenía todo, luchando de repente por un niño que solo tenía dolor y una esperanza que se desvanecía? Podía sentir el peso del sistema sobre él, la fría indiferencia que tan a menudo aplastaba a quienes no tenían voz ni poder. Pero Jalen había confiado en él. Le había dado su frágil vida para protegerla. Lucas no podía fallarle, no ahora. Jalen se removió en la cama, respirando con dificultad, y el pánico en sus ojos al abrirse le encogió el corazón a Lucas. El chico se incorporó de repente,
temblando como si despertara de una pesadilla demasiado real. Miró a su alrededor, y al posarse en los oficiales, un miedo agudo, casi animal, lo recorrió. Intentó escabullirse, con su pequeño cuerpo tambaleándose en la cama. No habló, pero sus ojos suplicaban algo, cualquier cosa, para detenerlo. ¡No! Component Placement, gritó Jalen con la voz llena de pánico. Extendió la mano temblorosa hacia Lucas. Por favor, no me lleves de vuelta. No puedo volver allí. Por favor, no puedo, no iré. Las palabras golpearon a Lucas como una bofetada, rompiendo la frágil conexión que habían empezado a formar. Jalen no era solo un chico que necesitaba ser salvado. Era un chico que había sido destrozado por un sistema que había prometido protegerlo. Un sistema que le había fallado. Lucas se quedó paralizado, con el pecho apretado, observando cómo la angustia de Jalen se desplegaba ante él. Tenía que tomar una decisión, una que lo cambiaría todo. Su corazón y su mente luchaban entre sí. Sabía que no podía entregar a Jalen así como así. No así. No después de todo lo que había pasado el chico. Se levantó rápidamente y caminó junto a Jalen, con voz tranquila pero firme. No te irás a ninguna parte, Jalen. Aquí estás a salvo, te lo prometo. No te llevarán de vuelta. Pero el chico solo pareció entrar en pánico aún más, retorciéndose en la cama, con lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor», gritó, con la voz quebrada por el peso del miedo. «No me obligues a ir. Por favor». La trabajadora social se acercó, tendiéndole la mano al chico, pero Lucas la bloqueó, erguido, con la mirada firme. «Asumiré toda la responsabilidad», repitió, las palabras saliendo de su boca como un juramento. Se giró hacia el oficial que permanecía en silencio, observando la escena. «Organizaré la terapia, todo lo que necesite. Me aseguraré de que tenga un lugar seguro donde quedarse. Solo, dame la oportunidad de ayudarlo. Por favor». El oficial sostuvo su mirada por un largo momento y luego asintió con reticencia. «Tendremos que revisar la situación. Pero si descubrimos que hay algún riesgo de daño, volveremos». Las palabras pesaron en la habitación, pero por primera vez, Lucas sintió que podría aferrarse a este chico. No sabía si sería suficiente, pero no lo soltaría. No después de todo lo que ya habían soportado juntos. No después de haber visto la necesidad cruda y desesperada en los ojos de Jalen. Mientras la trabajadora social y los oficiales salían de la habitación, Lucas permaneció de pie junto a la cama, observando a Jalen, cuyo cuerpo finalmente se había quedado inmóvil, aunque sus ojos seguían abiertos, alerta y aterrorizados. Lucas extendió la mano y la posó suavemente sobre su hombro. Podía sentir la tensión en el cuerpo del chico, el peso de todo lo que había pasado. Pero Jalen no se inmutó esta vez. El chico lo miró, un poco menos cauteloso que antes, aunque el miedo aún persistía. «No voy a dejar que te lleven», susurró Lucas. «Estás a salvo aquí, Jalen. Me aseguraré de ello». Jalen no respondió, pero su mirada pareció suavizarse un poco, y por un breve instante, Lucas creyó ver un destello de confianza. Era el primer paso, y era todo lo que podía ofrecer en ese momento. La noticia estalló rápidamente. Lucas Wade, el multimillonario magnate tecnológico, había acogido a un niño de un hospital local tras encontrarlo inconsciente en un parque. Los medios de comunicación estallaron y las opiniones se arremolinaron. Algunos lo aclamaron como un héroe por intervenir en un momento de crisis, mientras que otros murmuraron que no fue más que una acción calculada para reparar su imagen pública. Los titulares estaban llenos de especulaciones, acusaciones de segundas intenciones, y los rumores se hacían cada vez más fuertes. ¿Qué significaba para un hombre como Lucas Wade cuidar de un niño como Jalen? ¿Era filantropía o simplemente otra forma de mantenerse relevante en un mundo que olvidaba a gente como Jalen? Pero para Lucas nada de eso importaba. Las cámaras podían esperar, los reporteros podían escribir lo que quisieran. Lo que importaba ahora era que Jalen estaba allí, a salvo por esa noche. ¿Y mañana? Mañana descubriría cómo retenerlo. La vida de Jalen en la residencia grupal distaba mucho del breve respiro que había experimentado en la mansión de Lucas. Las intensas luces fluorescentes parpadeaban en el techo, proyectando sombras largas y frías sobre los pasillos estériles. Las paredes, desgastadas y desconchadas, parecían resonar con los llantos silenciosos de niños que hacía tiempo que habían renunciado al mundo que los había abandonado. Jalen, pequeño y frágil,
Apenas hablaba con nadie. Los niños mayores de la residencia, curtidos por sus propias batallas con el sistema, se apresuraron a aislarlo. Se burlaban de su naturaleza tranquila, sus gestos nerviosos y su mirada tierna. El personal, sobrecargado e indiferente, hacía la vista gorda ante el tormento diario, con la atención dividida entre una lista interminable de responsabilidades. Los pocos momentos de esperanza que Yalen había sentido al cuidado de Lucas ahora parecían un sueño lejano. La calidez de la mansión había sido reemplazada por el frío implacable del hogar. Las cartas de Yalen a Lucas, las que escribía en los momentos de tranquilidad antes de que los demás pudieran encontrarlo, nunca fueron enviadas. Fueron interceptadas, descartadas sin pensarlo 2 veces por las mismas personas que se suponía debían protegerlo. Cada carta contenía una silenciosa súplica de ayuda, un eco del miedo y la soledad que aún se aferraban a él como una sombra. Pero nadie las leía. A nadie le importaba. Los días se confundían, alargándose hasta convertirse en semanas, cada una sintiéndose más larga que la anterior. Yalen comenzó a aislarse aún más. Sus ojos, antes brillantes, se nublaron con la desesperanza que parecía filtrarse por cada rincón del hogar. Era un lugar donde los niños pasaban desapercibidos, su dolor sepultado bajo el peso de la burocracia y el abandono. De vuelta en su mansión, Lucas estaba consumido por la frustración. Había hecho todo lo posible por poner a Yalen a salvo, pero el sistema era una maraña de burocracia e indiferencia, una maraña que parecía diseñada para mantener a gente como Yalen atrapada. Cada llamada que hacía, cada reunión a la que asistía, lo llevaba a callejones sin salida. La justicia avanzaba a paso de tortuga, y cada paso adelante se topaba con un nuevo muro de resistencia. Los informes sobre el estado de Yalen, a los que Lucas había intentado acceder, estaban envueltos en capas de secretismo, su contenido oculto tras documentos falsificados y registros sellados. Cada vez que creía progresar, aparecía otro obstáculo, una voz más que le decía que esperara, que fuera paciente, que confiara en el sistema. Pero Lucas no podía esperar. No lo haría. Decidido a descubrir la verdad, Lucas contrató a un equipo de investigadores privados. Investigaron a fondo el caso de Yalen, siguiendo cada pista, rastreando cada paso de su recorrido por el sistema. Lo que encontraron fue un patrón, uno de negligencia, de abuso, y de un sistema que le había fallado en todo momento. Yalen había sido transferido de un hogar de acogida a otro, cada uno más perjudicial que el anterior. Su historial médico estaba plagado de inconsistencias, con signos de lesiones que nunca se habían reportado adecuadamente. Los investigadores descubrieron documentos que habían estado enterrados bajo capas de burocracia, ocultados por quienes esperaban que la verdad nunca saliera a la luz. Cuanto más descubrían, más furioso se ponía Lucas. Se suponía que el sistema debía proteger a niños como Yalen, pero en cambio, le había fallado en cada etapa, atrapándolo en un ciclo de sufrimiento sin salida. Cuando la noticia estalló en los medios, fue como una bomba. El público, ya familiarizado con las labores filantrópicas de Lucas y su destacada carrera, quedó atónito ante las revelaciones. Los titulares aparecían en las pantallas denunciando el sistema de acogida, denunciando a los funcionarios que habían hecho la vista gorda ante el sufrimiento de Yalen. Lucas ofreció una conferencia de prensa, con voz firme pero llena de una furia silenciosa, mientras denunciaba el mismo sistema en el que una vez había confiado. Habló del abuso, la negligencia y las mentiras que habían mantenido a Yalen en la sombra durante tanto tiempo. Sus palabras fueron contundentes, pero la respuesta de los medios fue mixta. Algunos lo elogiaron por su valentía, por defender a un niño sin voz. Otros, sin embargo, cuestionaron sus motivos. ¿Se trataba de justicia o era solo una maniobra publicitaria del multimillonario magnate tecnológico? Las preguntas lo rodeaban, pero Lucas las ignoró. No se trataba de su reputación. Se trataba de Yalen. Se trataba de salvar a un niño que había sido olvidado. Lucas solicitó la tutela de emergencia, con la esperanza de que los tribunales comprendieran la urgencia de la situación y la gravedad de las circunstancias de Yalen, pero el juez, un antiguo aliado del director de servicios sociales, rechazó la moción casi de inmediato. Las razones eran vagas: presión pública, alegaciones de inestabilidad emocional y la afirmación de que Lucas actuaba movido por un sentimiento de culpa y dolor infundados. El fallo fue un duro golpe para Lucas,
pero no lo derrumbó. Había llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Sabía lo que tenía que hacer. Con renovada determinación, Lucas siguió adelante, moviendo todos los hilos a su alcance. Cobró favores, contactó con aliados poderosos y contrató abogados de primer nivel para que lo representaran. Trabajó incansablemente, descubriendo cada vez más pruebas de las deficiencias del sistema. Antiguos niños de acogida se presentaron, con la voz temblorosa pero firme, al hablar de sus propias experiencias con el sistema. Compartieron sus historias de abuso, de ser silenciados, de ser descartados como basura no deseada. Sus palabras reforzaron el caso de Lucas, inclinando la opinión pública a su favor. Pero no fue suficiente. Nunca parecía ser suficiente. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo, y cuanto más investigaba Lucas, más se daba cuenta de la profundidad de la corrupción. Pero no se detuvo, no podía. Lucas utilizó todos los recursos a su disposición para descubrir más pruebas. Grabaciones de cámaras ocultas del hogar comunitario que capturaban la negligencia y el maltrato que Jalen había sufrido. Historiales médicos que revelaban la gravedad de las lesiones del niño, informes escolares que mostraban su declive académico. Todo apuntaba a un sistema que le había fallado en todo momento. Todo estaba allí, expuesto a la vista del mundo. Pero aún así, la lucha estaba lejos de terminar. El testimonio de Lucas fue emotivo, crudo y personal. Habló de Jalen como si fuera su propio hijo, un niño al que había intentado proteger, un niño al que el mismo sistema que se suponía debía cuidar de él, le había fallado. El público lo apoyó. Las protestas estallaron frente al juzgado, exigiendo justicia para Jalen y para todos los niños que se habían perdido en el sistema. La presión aumentaba, pero las batallas legales estaban lejos de terminar. A pesar de todas las pruebas, a pesar del clamor público, Jalen seguía atrapado en el sistema que tanto lo había quebrantado. Con el paso de los días, Lucas empezó a sentir el peso de la batalla con mayor intensidad. El estrés, el constante escrutinio mediático, los obstáculos legales, todo lo estaba agotando. Pero al ver el rostro de Jalen en la cobertura mediática, con los ojos abiertos por el miedo, Lucas supo que no podía detenerse. No ahora, no cuando el chico ya había perdido tanto. Jalen seguía atrapado en un sistema diseñado para silenciarlo, para hacerlo desaparecer, pero Lucas no iba a permitir que eso sucediera. No bajo su supervisión. La lucha estaba lejos de terminar, pero Lucas estaba decidido a ganarla. Por Jalen. Por los innumerables niños que habían sido olvidados. Por los que no tenían voz, ni poder. La lucha por la justicia acababa de comenzar. La sala del tribunal estaba en silencio, la tensión se palpaba en el aire, mientras Jalen subía al estrado. Era pequeño para su edad, su cuerpo aún cargaba con los ecos del trauma sufrido, pero hoy había algo diferente en sus ojos. Atrás quedó el niño tímido y aterrorizado que había sido arrastrado por el sistema, el niño que se estremecía con cada sonido, que se escondía bajo las mantas en la oscuridad, ahora permanecía de pie con una fuerza serena y decidida. Sus manos se aferraban al borde del estrado, pero sus hombros estaban erguidos, su postura más segura de lo que nadie hubiera esperado. La sala pareció contener la respiración, mientras el juez lo llamaba a hablar. Jalen no habló al principio, su mirada se posó en la mesa frente a él. El peso del momento lo oprimía. Nunca había tenido la oportunidad de expresar sus sentimientos con sinceridad, a nadie que lo escuchara. Durante tanto tiempo, había sido ignorado, silenciado por quienes se suponía que debían protegerlo. Pero ahora, esta era su oportunidad. Sus ojos se levantaron y se encontraron con los del juez, y por primera vez, su voz sonó clara en la sala. Sus palabras estaban llenas de la clase de honestidad cruda que solo un niño podría poseer. «No quiero volver al lugar de donde vine», dijo Jalen, con voz firme pero áspera, cada palabra cargada con el peso de años de miedo. «Solo quiero estar a salvo, no quiero que me hagan más daño». Su mirada no vaciló al hablar, cada palabra impregnada de un dolor demasiado profundo para su joven figura. La sala estaba en silencio, cada persona en esa corte pendiente de cada sílaba suya, cada palabra desentrañando la verdad de lo que le habían hecho a él, a tantos otros. Lucas estaba de pie junto a él, con la mano apoyada en el respaldo de la silla de Jalen, no como un salvador, sino como alguien que finalmente había comprendido lo que significaba proteger a alguien. Por primera vez en su vida,
Lucas sintió el peso de algo más grande que sus propios logros, sus propias pérdidas. Había pasado tanto tiempo buscando el éxito, la perfección, pero este momento, este chico, era algo completamente distinto. Ya no se trataba de fama ni fortuna, no se trataba de su dolor pasado, se trataba de estar junto a Jalen y darle la voz que nunca había tenido. Eso era lo que significaba luchar por alguien más que por sí mismo. Por primera vez, Lucas no sentía que estuviera intentando ganar su propia paz. Estaba allí para luchar por el futuro de Jalen. El juez, una figura imponente cuya expresión severa se había mantenido inalterada durante todo el juicio, observaba a Jalen atentamente. No había piedad en su mirada, ni compasión. Solo había un silencioso reconocimiento de la verdad que se desplegaba ante él. Había visto innumerables casos, pero ninguno como este. Ninguno que atravesara la burocracia y la jerga legal con tanta agudeza como la voz de Jalen. Y en ese momento, el juez supo lo que tenía que hacer. El veredicto llegó poco después, con una claridad que asombró incluso a quienes habían estado más cerca del caso. El juez falló a favor de Lucas, otorgándole la custodia total de Jalen. No hubo largas deliberaciones ni declaraciones interminables. Fue simple, fue correcto. Lucas había luchado por Jalen, y a ojos del tribunal, había sido suficiente. El alivio que lo invadió fue palpable, pero incluso mientras la sala estallaba en aplausos, sabía que esta victoria tendría un precio. Su lucha estaba lejos de terminar. Había asegurado la seguridad de Jalen, pero aún quedaba mucho por hacer. La vida de Lucas, antes tan firmemente anclada en el mundo de la tecnología y los negocios, había cambiado irrevocablemente. Los medios que antes lo adoraban ahora lo presentaban bajo una luz diferente. Se alejó de su empresa, no por obligación, sino por decisión propia. No podía volver a una vida centrada en las ganancias y el éxito cuando había un hijo que lo necesitaba. El cambio no fue fácil. Hubo reuniones que cancelar, acuerdos que abandonar y figuras públicas que cuestionaron su decisión. Pero a Lucas no le importó. El precio de su victoria no se medía en el precio de las acciones ni en las proyecciones de la empresa, sino en el futuro de un joven al que el mundo le había fallado. No le fallaría a Jalen, ni ahora ni nunca. En las semanas siguientes, la prensa siguió de cerca cada uno de sus movimientos. La victoria, aunque duramente ganada, fue agridulce. No se trataba solo de la batalla por la custodia, sino del cambio sistémico que aún debía ocurrir. Lucas comenzó a usar su plataforma, su influencia, para denunciar el sistema de acogida fallido. Abogó por reformas, por una mejor atención, por una mayor rendición de cuentas. Su voz se convirtió en un grito de guerra para quienes habían sido ignorados, silenciados por los mismos sistemas que se suponía debían protegerlos. No le bastaba con salvar a Jalen, necesitaba reparar lo que había causado el daño en primer lugar, y entonces, como por un capricho del destino, otra pieza del rompecabezas encajó. El hermano de Jalen, el niño que había perdido hacía tantos meses, fue encontrado. Había sido colocado en un sistema diferente, atrapado en la misma red de abandono y desconcierto, pero ahora estaba a salvo. El corazón de Jalen, que una vez se había endurecido por la pérdida, comenzó a ablandarse. Los dos hermanos, separados por la crueldad del destino, comenzaron el lento y delicado proceso de reunificación. El camino era largo y lleno de desafíos, pero era un camino que recorrerían juntos. La sanación apenas comenzaba. Pasaron los meses y con el tiempo, Jalen se fortaleció. Su cuerpo, antes frágil, se llenó, sus ojos brillaron y su espíritu comenzó a sanar. Las cicatrices que cargaba, tanto físicas como emocionales, no desaparecieron, pero comenzaron a desvanecerse. Aún quedaba trabajo por hacer, mucho por reconstruir, pero por primera vez en mucho tiempo, Jalen tenía esperanza. Y esa esperanza llegó en la forma de Lucas, el hombre que entró en su vida cuando nadie más lo hizo, el hombre que luchó por él, no porque fuera lo correcto, sino porque era lo único que podía hacer. Era una tarde soleada cuando Jalen corrió por el parque una vez más. El mismo parque donde había comenzado su viaje, donde Lucas lo había encontrado por primera vez, destrozado y solo, bajo la lluvia. Pero ahora, el parque era un lugar diferente. Era un lugar de libertad, de risas, de vida. Jalen corría con la energía que solo un niño con una segunda oportunidad podía poseer. Su risa resonaba entre los árboles, un sonido que ya no estaba teñido de miedo,
sino de pura alegría. Lucas estaba sentado en un banco cercano, observando con una sonrisa silenciosa. Su corazón estaba lleno, su alma en paz. El parque, una vez un recordatorio de lo que había perdido, se había convertido en un símbolo de lo que había encontrado. Y mientras observaba a Jalen, fuerte y libre, Lucas supo que este era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que aún se estaba escribiendo.